Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, nos vamos con la magia de la radio, que la radio es mágica, a la capital del reino, concretamente a Madrid, porque allí está un compañero periodista, Hernán Dobry, y hoy vamos a hablar de la dichosa guerra esa en Gaza, en el Líbano. Hay que decir que Hernán es un ilustre periodista y también que es judío. O sea, vamos a conocer el punto de vista de un judío sobre esta guerra. Hernán, buenos días. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Todo bien? Te oigo perfectamente, además alto y claro. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, Hernán, estuviste hace un par de meses ahí en Israel, ¿no? Así, exactamente en julio estuve por allí pudiendo recorrer un poco el país y viendo cómo estaba la situación en medio de la guerra que está sufriendo el país desde el 7 de octubre del año pasado, ¿no? Ya hace un año entero. Ya. ¿Qué opinión tiene o qué dicen allí en Israel? ¿Qué dicen los ciudadanos? El país, o sea, la guerra ha impactado muchísimo el país, especialmente todo lo que tiene que ver con, con, con lo efectivo. O sea, es un país muy chico, Uh-huh. donde en general todos tienen a alguien involucrado en el tema, tanto en la masacre que llevó a cabo el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, donde siempre uno tiene un conocido, un amigo, un familiar que, que formó parte de esa masacre, tiene alguna de las más de 1.200 víctimas, o de los que fueron secuestrados o los que están todavía secuestrados en la Franja de Gaza, o si no, alguien que está o en el ejército o en la reserva del ejército, movilizado a alguna de las dos áreas de combate que tiene Israel abiertas hoy, como la Franja de Gaza o el Líbano. Así que es como un pueblo muy pequeño, o sea, eh, el impacto en la población es muy grande porque aparte su territorio es muy chico, son más o menos 450 kilómetros de norte a sur, con lo cual cuando pasa algo en todo el país. Sin embargo, también eso hace que uno también se abstraiga de lo que ocurre en un lado o el otro, porque uno dice, bueno, es corta la distancia, se siente en todos lados. No, no se siente en todos lados. Cuando uno está en el centro sur, lo que pasa en el norte te enterás por la televisión, como aquí te enterarías por la televisión si pasa algo en Cataluña o en el País Vasco. Eh, el, pero el mayor impacto es en la economía. La Ya. economía ¿Cómo está la economía del país? está muy complicada porque tenés que tener en cuenta que no llegan a 8 millones de habitantes y la población económicamente activa le tenés que restar Uh-huh. toda la gente que está en la reserva o en el frente, que son gente que está económicamente activa, pues son personas de más de 18 años, hasta casi 40 años. Entonces, esa gente tiene que dejar sus lugares, sus puestos de trabajo y eso hace que obviamente el país produzca menos. Una de las fuentes de ingresos más grandes que tiene Israel es el turismo Uh-huh. y hoy el turismo es totalmente nulo. No hay O sea, turismo en Israel. para Sí, que te des una idea, eh, en el Santo Sepulcro estaba yo solo. ya. No había nadie. Lugar donde antes es, eh, imposible pasear o visitar alguno de los lugares santos cristianos. Entrar en la tumba de Cristo era entrar yo solo, estar el tiempo que quisiera, salir, cuando antes era entrar 10 segundos y te están sacando porque es imposible por la cantidad de gente que hay. Y así en todo el país. No hay turismo. No O hay sea, no hay turismo. O sea, que absolutamente
Que nadie. nadie, o sea, No. turista, no. ¿Y Y yo fui en época, y yo fui en cómo época de llegaste vacaciones. allí? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo volaste a Israel? No, en ese momento había vuelos de todas las aerolíneas. Sí. Es por momentos, ¿no? Cuando los ataques de Hamas o de Hezbollah arrecian más y de Irán arrecian más, las aerolíneas empiezan a suspender sus vuelos. Ujú. Eh, pero si no, vuelan todas las aerolíneas. Y la que nunca ha dejado de volar desde el 7 de octubre es el Al, que es la compañía de bandera israelí, Ajá. que no importa qué es lo que ocurra, ellos siguen volando a todos los destinos. Vuelan a las principales capitales de Europa, y lo siguen haciendo constantemente con la misma frecuencia, con lo cual el país no está incomunicado. Ya. Como sí pasa por ahí con otros países, pero con el AL no. Así que, o sea, siempre hay una posibilidad de ir, pero bueno, obviamente que los turistas, una cosa es cuando uno tiene que ir por trabajo o por necesidad familiar o por alguna cuestión personal que tiene que ir sí o sí, y otra cosa es cuando uno quiere disfrutar sus vacaciones y no tiene ganas de estar paseando por la calle y que suene una sirena diciendo que te están tirando un misil y que tenés que correr a un refugio para que no te maten. Eh, 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 mm, Entonces, esa situación hace que el turista prefiera no ir, claro. dejar el destino para otro momento, Ujú. en el que pueda estar en paz y tranquilidad, ¿no? ¿En algún momento sonaron las alarmas cuando estuviste allí? No, porque evité ir a la zona, en ese momento más compleja, que era toda la franja norte del país. O sea, llegué a ir hasta Aco, hasta Acre, que era lo más al norte que se aconsejaba, donde todavía no sonaban alarmas. Si uno quería ir un poco más hacia el norte, ya, o a la propia Galilea en general, eh, corrías el riesgo. O sea, no quiere decir que en ese momento tuvieras un problema. Hoy sería imposible incluso ir hasta Aco o ir hasta Haifa, porque Hezbollah está bombardeando todos los días con centenares de misiles y suenan las alarmas constantemente. Tengo un amigo en Haifa que hace un par de días le cayó un misil en la puerta de la casa y tembló todo el edificio, eh, y que afortunadamente no les pasó nada porque tienen refugios en sus casas preparados para bombardeos. Pero hoy hubiera sido, y yo estuve cenando con ellos, hoy sería imposible hacer ese viaje. En su momento se podía, se abrió una ventana de oportunidad que aproveché para poder ir a recorrer el país. En la zona sur hoy está más tranquila, porque dentro de todo Israel ha dominado bastante el tema de los hutíes, que tiran desde el Yemen hacia la zona de Eilat. Pero la zona del Mar Muerto, Masada y todo eso está tranquilo, y también porque han controlado en buena parte los bombardeos de Gaza, que tiraban a Tel Aviv, que tiraban a toda la zona de- del sur indiscriminadamente sobre la población, y eso hizo que hoy hoy Tel Aviv está de vuelta bajo ataque, pero en menor medida, porque está un poco más alejada. Y Jerusalén, dentro de todo, ciertos países todavía o ciertos grupos todavía la respetan, los iraníes no, porque le han tirado a Jerusalén también, pese a que es un lugar santo para las tres religiones. En general se ha podido visitar. Eh, Hoy creo que sería muy diferente todo el panorama. Hoy no sé si hoy yo no iría por una cuestión de turismo, eh, pero es una situación que se vive así todo el día hace un año. Ya. Eh, Te pudiste mover con tranquilidad o hay muchos controles de seguridad? no hay ningún control de seguridad. No. O sea, las rutas no tienen controles de seguridad, no tienen policía. O sea, en ese momento, vuelvo, hoy la situación por ahí es distinta porque tanto Hamas como Hezbollah están utilizando una táctica que han usado durante décadas, que es utilizar terroristas ingresando al país, acuchillando gente o disparando con un revólver o una ametralladora, o como intentaron hacer ayer, en un centro comercial de Tel Aviv, poner un coche bomba y volar a toda la gente. Entonces creo que hoy la situación de los controles es mucho mayor. En ese momento no tuve ni un control
del único control que tuve fue el del aeropuerto. Ya. Cuando ¿Y la ingresé, gente va el control toda de armada, pasaportes. Hernán? ¿La gente va armada en Israel? La gente va armada en general, En general. porque, o sea, no te olvides, o sea, no lo vas a ver. Vas a ver todo el tiempo soldados por la calle dando vuelta, pero porque son los, o sea, te lo vas a subir en un ómnibus o vas a coger el metro o el tren y te vas a encontrar un soldado con su arma en el brazo, en la mano. Pero está volviendo a su casa. Ajá. Es el hijo de cualquiera de todos los que están volviendo en su momento de un lado hacia otro, o se están movilizando de un lado hacia el otro y usan el transporte público. Lo ves y es una cosa que se normaliza Ujú. porque la población está militarizada, o sea, todos los hombres de 18 a 21 años tienen que hacer el servicio militar y las mujeres de 18 a 20, y luego sos reservista hasta por lo menos los 40 años. Con lo cual no quiere decir que tengas un arma en tu casa hasta los 40 años, pero sí sabes dispararla y si querés tener un arma la podés tener porque tenés la licencia para tenerla. Pero no quiere decir que toda la gente vaya armada en la calle. Ves sí mucha gente con armamento, pero tiene que ver con que son soldados o servicios de seguridad que están en todos lados dando vuelta. Pero vuelvo, porque la cantidad de población militarizada es muy grande. Ujú. ¿Tú crees que este conflicto tendrá alguna solución algún día? Sí, el día de que países como Irán o Qatar dejen de financiar el terrorismo. Ya. El día que se acabe el dinero para el terrorismo, se acaba el terrorismo. O sea, no hay terrorismo sin dinero, en Ujú. ningún lado del mundo. Entonces, sí hay terrorismo sin armas, pero para comprar las armas necesitas dinero. Entonces, si se acaba el dinero, si se acaba la ruta de quienes financian el terrorismo mundial, porque lo hemos padecido todo, lo hemos padecido aquí en España, lo he padecido yo en Argentina 2 veces, lo han padecido los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, lo han padecido todos los países, eh, y eso se abona con dinero. Sin dinero no hay terrorismo. Entonces, mientras no se acabe ese problema, va a ser imposible poder sentarse a negociar cualquier proceso de paz, porque mientras tengas uno de un lado que quiere destruir, que su función fundacional está en destruirte y eliminarte de la faz de la tierra, mientras eso siga estando, va a ser imposible firmar un tratado de paz con nadie, de nadie. Bueno, Eh, Hernán, me mandan un mensaje, un oyente aquí al WhatsApp, al 627 60 21 84. ¿Qué pasa con la comunidad ultra ortodoxa en Israel? con la comunidad ortodoxa en Israel hay un problema interno muy grande, porque el gobierno decidió que hoy en día tienen que empezar a hacer el servicio militar obligatorio, o la mili, como se conoce aquí en España, que estaban exceptuados hasta ahora, Ujú. y hay un conflicto interno muy grande porque se niegan a hacerlo. Y bueno, y eso genera una tensión muy grande dentro de la propia sociedad, porque bueno, el hijo del vecino dice porque yo sí y él no, Ya. si somos todos ciudadanos iguales. Entonces, bueno, ha generado una tensión en el último tiempo muy grande con protestas en las calles, y bueno, eso genera un problema muy grande interno. Pero hablar de la ultraortodoxia también es hablar de un rango muy grande de grupos distintos, porque hay grupos ortodoxos que sí hacen el ejército, entonces bueno, y tampoco son todas las opiniones iguales, como en cualquier religión. Hay grupos distintos dentro de cada religión que son más creyentes, o tienen una forma diferente de seguir la religión, que, que no es uno solo, que digas, hay uno y todos opinan iguales y forman de la misma forma. Y tienen el mismo ideal, ¿no? Ujú. Cada uno es distinto. Hernán, ¿tú crees que Israel atacará a Irán? Sí, Sí, lo lo que no tienes sabemos claro. cuándo. Lo tienes Y, claro. lo, y no, pero seguro que los va a atacar. O sea, esto no va a quedar así. Ya. O sea, los códigos de Medio Oriente son, te tienes que, era como el viejo código del barrio de colegio.
Si no pegas duro, te pegan. Ya. Y eso lo ha aprendido Israel en el año 1948 en la Guerra de la Independencia, donde 5 o 6 países lo atacaron al mismo tiempo. O sea, si no te defendés, te matan. Lo que lo está matando a Irán es que no sabe ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Ya. Estamos con el problema de las 5W del periodismo, ¿no? Sabemos sí quién va a ser el que lo va a hacer, pero no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni cómo. El por qué también lo tenemos, pero no se sabe. O sea, No que se tienes sabe claro que Israel va a atacar duramente a Irán. va a atacarlo, no sabemos, o sea, se espera que sea duramente. Ujú. Lo que no sabemos es cuáles van a ser los objetivos que van a tomar. Israel tiene el Líbano e Irán totalmente infiltrados. Sí. O sea, el nivel de infiltración de sus servicios secretos es inmensamente grande, lo han demostrado con la eliminación del líder de Hamas, que tuvo puesta la bomba que lo eliminó durante 5 meses debajo de su cama, Ya. a la espera del momento ideal para hacerlo. Lo ha demostrado Israel con la operación que llevó adelante con los Vipers, Sí, en con su los busca. momento con los Con los líderes de busca. Hezbollah, Sí. o con la eliminación de Hassan Nasrallah hace poco tiempo y de su segundo, y de quien iba a ser el nuevo líder también. O sea, el nivel de infiltración es muy grande porque esto se ha planificado durante años, porque se sabe que el enemigo va a atacar y va a hacer las cosas durante años. No quería decir que Israel fuera a hacer algo por su cuenta, estaba esperando el momento para poder responder y tener las herramientas para poder responder a un ataque. O sea, ¿Tú crees que desde Irán usará alguna bomba atómica? bueno, es la gran duda de todos si la tiene, particularmente por lo que dice la información, y esto nadie lo tiene muy claro, salvo los iraníes, hasta el momento no la tiene, y ese fue siempre el riesgo inicial, porque Israel tiene la bomba atómica hace 30 años, Ya. O sea, y no una, sino Israel tiene la no bomba una, sino atómica muchas. y ¿tú crees que la usará Israel? No. Israel no es un país agresor. Ya. O sea, Israel no ha arrancado ninguna de las guerras en las que estuvo involucrado desde el año 48 hasta el día de hoy. Si la tiene que usar es porque tiene que defenderse de una forma extrema. Tiene muchísimas alternativas intermedias antes de tener que usar la bomba. La bomba en todo el mundo es disuasoria, para que el otro se cuide de lo que va a hacer. Cuando el otro sobrepasa cierto límite, bueno, es así. No te olvides que la guerra de 1973, la guerra de Yom Kippur, guerra que se conmemora hoy, Ujú. porque hoy a la noche empieza el Yom Kippur, en el Día del Perdón para la religión judía, es el día más sagrado del año. Eh, el- las tropas egipcias y sirias no siguieron avanzando sobre el territorio israelí porque sabían claramente que Israel tenía la bomba atómica y si ponían en riesgo su existencia, el Cairo o Siria podían volar por el aire. Ya. Y frenaron. Su objetivo estaba cumplido, que era el de limpiar su honor por lo que había sido la guerra de los 6 días en 1967. Entonces frenaron hasta ahí porque sabían que cruzar cierta línea podía ser totalmente destructivo para sus propios países. Eh, Esto hoy todo el mundo lo tiene claro, todo el mundo árabe lo tiene claro. Lo que no sabemos es si Irán lo tiene, todo hace pensar que no la tiene. Eh, E incluso, bueno, obviamente uno de los objetivos israelíes son las instalaciones atómicas iraníes Ujú. para llevar a foja cero todo lo que es el plan nuclear que tiene Irán, que lamentablemente el Irán actual, porque una cosa es la población iraní y otra es el gobierno fundamentalista de los ayatolás que gobierna el país desde acá del 70, que es un 35% de la población que domina a al 65% restante, como puede ser países, por ejemplo, como Venezuela, donde ocurre exactamente lo mismo, porque la cúpula militar y religiosa es la que controla a la población civil, eh, están en manos de locos. Entonces, esa gente puede hacer cualquier cosa y está peleando una guerra mucho mayor
que lo que tiene que ver con israelíes y palestinos. Esto es una guerra geopolítica. Esta es una guerra por el control de Medio Oriente que están peleando iraníes contra saudíes, contra... es una guerra que están peleando sunitas contra chiitas. Es una guerra religiosa de poder del mundo musulmán. Se tiene que ver con cuestiones territoriales que tienen, que sobrepasan el conflicto israelo-palestino, que es que los usan de títere para dirimir sus problemas. Es un problema de Oriente contra Occidente, ¿sí? Del mundo musulmán contra el mundo cristiano. O sea, no te olvides que el último bastión de la democracia liberal que existe en Medio Oriente es Israel, y de ahí es la puerta hacia Europa. Entonces, atacar a Israel implica atacar a Europa y al mundo occidental. Atacar a Israel implica poner en tela de juicio lo que podía llegar a ser un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudí. Entonces, desestabilizar todo eso para Irán era atacar a los saudíes, que son sus principales enemigos. Entonces, todo esto tiene que ver con otros fines que no son solamente la cuestión que pasa entre israelíes y palestinos. Vuelvo, son títeres, era como la Guerra Fría que la hemos vivido ambos en otro momento. Se dirimían campos de batalla totalmente ajenos a los dos países que se estaban enfrentando. Bueno, esto es muy parecido, pero en Medio Oriente, obviamente con personajes que tienen un nivel de locura y desprecio por la vida humana que no era el caso en su momento de la Unión Soviética con Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es eso. Entonces, la respuesta de Israel, o sea, lo que está haciendo Israel en este momento, hay que tener en cuenta que es una punta de lanza de Occidente, dando una de las últimas batallas en este choque de civilizaciones que también definió Huntington hace más de 25 años, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy. Y estamos todos a la espera de qué es lo que va a ocurrir, cuándo va a ser, en qué momento va a ser, pero estate seguro que va a ser el momento menos esperado cuando los iraníes bajen la guardia o se descuiden de alguna cosa. No te olvides que también hay muchas presiones de los Estados Unidos, de la Unión Europea, para que esto no escale en una guerra regional o que pueda terminar siendo una guerra mundial, ¿no? Porque hay intereses detrás de Irán, o sea, Rusia está detrás de Irán, obviamente Estados Unidos y buena parte del mundo occidental está detrás de Israel. Entonces, y lo han demostrado en los bombardeos con centenares de misiles que tiraron los iraníes 2 veces sobre Israel. En ese momento, tanto fuerzas jordanas como fuerzas saudíes, como inglesas, francesas, estadounidenses, ayudaron con sus baterías antiaéreas para eliminar buena parte de esos drones o misiles que les tiran. Con lo cual hoy están participando de cerca muchos países, ¿no? Estados Unidos movió buena parte de su flota al Mediterráneo, al Golfo Pérsico, para disuadir a los iraníes de que avancen más allá. Pero bueno, tampoco puede quedar impune, o sea, que te puedan tirar 200 misiles sobre toda tu población civil y que tú te quedes de brazos cruzados diciendo, bueno, no te voy a hacer nada. ¿Va a ser una guerra larga, Hernán? Mira, esta ya es la guerra más larga que ha peleado Israel en toda su historia. En general eran guerras que duraban unos meses, 2, 3 meses, y no más. Por una cuestión de escala económica, porque es muy difícil, con todo lo que te conté al principio, sostener una guerra para un país tan chiquitito como es Israel, porque uno cree que es un inmenso país, que es una gran potencia, pero la realidad es que es un país muy chico. Entonces, ya esta guerra le está siendo muy larga y esperemos por el bien de todos que acabe pronto. Pero no te olvides que todavía hay 101 rehenes en manos de Hamás, que este foco que estamos viendo con Irán es parte de toda la misma película y que tienen que volver a casa. No te olvides que decenas de miles de personas están viviendo en hoteles en el centro y el sur del país porque tuvieron que abandonar sus casas en el norte porque Hezbollah los bombardea
diariamente hace un año. Entonces, esas situaciones tienen que terminar. Así que hasta que no terminen esos dos flancos y el flanco iraní, va a ser más difícil por la distancia. Es una distancia muy larga, no tienen fronteras, hay que atravesar varios países para llegar a Irán desde Israel. Hasta que no terminen esos dos frentes de batalla que tiene Israel abiertos hoy, eh, Irán pague sus cuentas con Israel, no va a terminar. Hernán, Pero es imposible decir cuándo. bueno, Se nos acabó el tiempo. Tú sabes que el tiempo es limitado en la radio. De todas maneras, volveremos a hablar porque es muy interesante tu punto de vista como judío de este conflicto complicado en una parte del mundo que nos está afectando a todos. Hernán Dobry, compañero, periodista, amigo, gracias por atenderme. Un placer enorme y a disposición. Un abrazo. Abrazo. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Para personas inquietas, Capital Radio.